Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía. Hoy para hablar de Medellín y lo que está pasando con Federico Gutiérrez en medio de este invierno. Allá llueve y el invierno le cobra a Fico su chequera tímida para luchar contra el cambio climático. Esa es la nota que escribió Edison Henao, que está en Medellín y es el periodista que cubre el poder en Antioquia, aquí en La Silla Vacía. ¿Qué más, Edison? Hace rato no pasaba por acá. Y hace rato no le pasábamos una revista a Federico Gutiérrez, conocido como Fico. A mí Fico me gusta más allá del tema local y que yo aprecio mucho a todos nuestros lectores de La Silla Vacía y saludos a todos los que están allá en Medellín y en Antioquia en general, pero sobre todo porque me parece que cuando hablamos de Fico es interesante que podemos hablar de la derecha en acción, ¿no? Y de cómo la derecha gobierna y plantea alternativas y visiones distintas del manejo del poder, obviamente como mirando hacia las elecciones, mirando hacia el futuro, mirando hacia el gobierno Petro. Sí, de acuerdo. Pues, hemos contado aquí en la silla que Antioquia se ha convertido como una especie de laboratorio 2.0 de la derecha, justo como por tener un gobierno nacional de izquierda. Entonces esta esquina como que nos ha permitido ir abordando cosas, pero de una derecha también como que trata de modernizarse, de refrescarse. Y en Fico vemos mucho eso. Eh, una derecha que viene como incorporando ciertas cosas, este FICO 2.0 incorporando causas sociales que no tenía en 2016-2019 cuando fue por primera vez alcalde y una que es como una cuestión que le hemos seguido la pista aquí en la silla para tratar de entender, pero también una derecha que está escuchando, Pacheco, como los Sí. pedidos de ciertos sectores sociales, ¿no? Como un poco ablandándose el corazoncito. Y una derecha que tiene además unos referentes internacionales hoy También. muy potentes, ¿no? Con Estados Unidos, con Argentina, con Milei, pero cuando uno es alcalde, como que todas esas carretas políticas chéveres le aterrizan como en problemas muy concretos. Ahí está. Eso es, ¿en dónde? En Altavista, la que es un puentecito de madera Sí, y sí, una sí, en quebrada. Altavista, un Eh, corregimiento. Tengo a Federico ahí alrededor de un corral de medios atendiendo una de las emergencias. Sí, ha caído mucha agua en Medellín, Pacheco. Como un poco, el dato que tenemos es que el mes pasado llovió lo que no había llovido en la última década en la ciudad. Entonces, como un poco esto ha resultado en una cantidad de cosas, 1.700 afectados, más de 200 casas evacuadas definitivamente y aún muchísimos puntos en alerta, ¿no? Como las quebradas que suelen crecerse en una ciudad que es un valle complejo geográficamente. Tenemos como Sí, 123 quebradas en riesgo que aún están atendiendo por estas lluvias. Y nada más ayer llovió durísimo y volvimos a ver las calles inundadas, otra vez afectaciones en casas. Entonces un poco es la tormenta con la que está lidiando el alcalde ahorita. claro, entonces este es un alcalde que se ha presentado como de acciones y no de discursos, pero que no es una derecha negacionista del cambio climático, ¿no? Uno ve un poco el reflejo de Trump y la discusión de Eso. Estados Unidos, donde básicamente dicen, pues hay todos los extremos, ¿no? Como que el cambio climático ni siquiera existe, la variación siempre ha sucedido. Otro, sí, el cambio climático existe, pero no está clara la evidencia que sugiere que es creado por el hombre. El otro es, sí, es creada por el hombre, hay cambio climático, pero eso no importa tanto, mejor sigamos sacando petróleo y ganando plata. En toda esa paleta. Tú me sugieres que vea este videito que hizo la alcaldía de Medellín con la voz de Federico durante la COP16 en Cali, que me parece que está chévere como para captar el tono de cómo se para ambientalmente la derecha de Creemos, que es el partido de Federico, que es como una derecha más renovada, más moderna que la del centro democrático incluso, Sí. en el tema del cambio climático. Ahí voy. En el marco de la COP16, Medellín está lista para demostrar que el cambio climático no solo se enfrenta con grandes discursos, sino con acciones muy concretas. Somos una ciudad que ha florecido en medio de las dificultades, que ha transformado su historia con resiliencia y ahora volvemos a florecer desde el verde de nuestras montañas, desde el aire limpio que sale de nuestros corredores verdes, desde los insectos y los animales que regresaron gracias a los jardines y las quebradas
que nunca, nunca volverán a irse, porque Medellín es de ellos y Medellín también es de todos. Entonces ahí estaba como esa mirada de creemos, y entonces en ese, como en esa variedad de visiones de la derecha del cambio climático, ¿tú cómo lo pones? Sí, digamos que justo por eso como que en estas conversaciones Milei y Trump terminan aterrizando en Medellín, ¿no? Como porque parte de la derecha colombiana los está mirando mucho a ellos. Cuando arrancamos un poco como a revisar este tema, los críticos muy rápido hablan de que Fico es un negacionista, inclusive un trompista en este sentido, ¿no? Como la izquierda, unos sectores de centro verdes que son muy activistas en estas causas. Pero cuando revisamos un poco, charlamos con la gente del equipo, vemos estas promesas que hace Federico o que hizo Federico en los tiempos de la COP hace unos meses, pues nos encontramos con un tipo que no es negacionista del cambio climático, pero que es muy conservador frente a lo que hay que hacer respecto a prevención en cambio climático. Entonces, cuando charlaba con ciertas personas adentro, no es muy claro si su enfoque es de mitigación o adaptación al cambio climático, pero sí hablan como de un ejercicio de proteccionismo, ¿no? Como de proteger la vida en tanto estas afectaciones existen y hay que atenderlas. Pero lo que vemos muy rápido es como un ejercicio reactivo, que es lo que está haciendo la administración en este momento, atendiendo personas afectadas, brindando subsidios de vivienda, haciendo ejercicios reactivos en quebradas, pero no una mirada gruesa y sólida hacia adelante y que implique chequera también. Sí, y eso es, aquí voy a poner al concejal, que no me acuerdo cómo se llama él de verdad, aquí Noticias. Ah, el opositor, sí, José Luis Marín, el único José Luis opositor que hay Marín. hoy en Medellín, sí. Ahí, tú hiciste un perfil bacano de él, que es el solitario opositor de Federico Gutiérrez en el Consejo de Medellín. Obviamente porque tumbaron a Upegui, ¿no? Que era el primo de la esposa de Daniel Quintero, que quedó de segundo en las elecciones a la alcaldía, que había llegado a la curul de oposición. Eh, Otro distinguido filósofo de la Universidad Nacional. Colega tuyo, ¿no? No, Colega mucho tuyo. más chino, mucho más chino. ¿Cuántos años tendrá? Él es de 30 y pucho, ¿no? No, 30 y claro, poquitos. está más joven, sí, pero No, sí, una década. Ahí ya las escuelas filosóficas han cambiado mucho. sí, a José Luis Eh, le hicimos un perfil acá y él es el que va a salir aquí en un ratico un poco como mostrando cuál es el lado flaco de la alcaldía y pues ese tipo se ha ganado un brillo particular, Pacheco, aquí en Medellín, ¿no? Donde la izquierda ha tenido poca cabida, como es el único que pone peros en público, entonces ahí se está haciendo una tribuna interesante. el man tenía como una personalidad de influencer que entrevistaba con una cuchara de palo, ¿o no? La mantiene, él es un La mantiene. influencer, ¿no? Es un Sí. influencer muy cercano al gobierno, claramente, al gobierno Petro, muy crítico de la derecha, entonces él se mueve entre hacer contenido, hacerle control al alcalde y caminar por la ciudad, ¿no? Como que tiene un target muy Sí. específico, comunidades marginadas y estos temas de cambio climático le pegan fuerte, le interesan. Ahí va Marín. Este debate lo dimos durante todo el mes de plan de desarrollo. Todo el mes discutimos con los habitantes de la Comuna 8, de la Mesa de Vivienda de la Comuna 8, de Tejiaraña, de las demás colectividades de la Comuna 8 y de otras comunas, insistiendo en que se diera un aumento presupuestal para gestión del riesgo. Yo me pregunto cuál sería el tono de la discusión o incluso el tono de la enmienda que presentó la administración y el proyecto de superávit si fueran nuestras casas las que se estén deslizando. Está el concejal Marín. Entonces, recojo de él como dos conceptos claves en cambio climático que tú mencionaste, que son el de mitigación y adaptación, ¿no? Entonces, mitigación es dejar de emitir gases que generan un efecto invernadero, es básicamente cambiar fuentes de producción de energía basadas en energías fósiles por energías limpias. Entonces, tener carros eléctricos, tener parques eólicos y parques solares en vez de plantas térmicas de gas o carbón, Es ¿no? un poco Que la es mirada del gobierno, ¿no? la mirada del gobierno Petro, Sí, ¿no? claro. Que desde un país que está como que emite marginalmente, que en su historia de O sea, debería desarrollo, seguir emitiendo. pues
Pues yo creo que hay una discusión que no vamos a dar ahorita porque estamos hablando de FICO, pero es de justicia climática. Es decir, Sí, si el Reino Unido, Estados Unidos y China quemaron miles de millones de de toneladas de acuerdo. carbón para llegar al punto de desarrollo que tienen hoy, ¿por qué nos van a pedir a otros países menos desarrollados que no hagamos eso y en cambio asumamos los costos como de recambio tecnológico? Creo que ahí hay que tener como tolerancias distintas, pero me llevas para otro Esa es lado. otra charla, sí. Y luego está la discusión de la adaptación. Es cuánto de esa plata que tú tienes para cambio climático vas a destinar a hacer infraestructura para evitar los desastres que ya sabes que van a venir por el cambio climático. Ya sabes que va a empezar a llover más duro cada vez y que tienes unos barrios construidos en unas laderas muy empinadas donde hay unas quebradas que se desbordan siempre, pues tú tienes que canalizar o tienes que reubicar a esa gente, tienes que hacer algo, esa es como la adaptación. Entonces creo que aquí Marín, el concejal Marín, Noticias, Aquí noticias, sí. aquí Noticias, lo que le está diciendo a Fico es usted en el tema de adaptación invirtió muy poco. Y creo que pues al menos los datos que tú recabaste le dan la razón, ¿no? Sí, de acuerdo. Digamos como que de pronto por este lado podemos aterrizar a Federico. A ver, como un poco yéndonos al puesto medio. Hay un proyecto de prevención que podríamos enmarcar en esta casilla de adaptación al cambio climático, que es un poco como renaturalizar la ciudad. Fue lo que quedó en el plan de desarrollo, sembrar árboles y crecer el espacio público Ajá. verde, porque Medellín tiene muy poco espacio público verde. Pero digamos como que la chequera es muy diciente respecto a la postura de Federico y también de lo que nos decía de que es tiempo de no tener tantos discursos Sí. o de no emitir tantos discursos, sino de mostrar acciones concretas. Y lo que ocurrió fue que el año pasado, hace un año, la discusión del plan de desarrollo, justo lo que mencionabas de las laderas, se quedó un poco sin un padrino en ese instrumento de planeación. Un movimiento importante aquí de la ciudad le propuso un paquete de recomendaciones a la administración para que tomara acciones de política pública en función de prevenir estos desastres en las laderas, ¿no? Un poco como en esta discusión del cambio climático, las comunidades también importan mucho porque son las principales afectadas y a veces conocen mejor cómo se pueden tramitar estas situaciones. Y respecto a la plata, de 2024 a este año, cayó la inversión en secretarías de medio ambiente y departamento de gestión del riesgo, que son como los dos llamados a prevenir y a un poco también gestionar cuando hay emergencias por cambio climático. Entonces, voy a la gráfica con los datos del presupuesto, que la caída es sustancial en un presupuesto que entiendo dejó más o menos elaborado la anterior administración de Daniel Quintero, pero que finalizó y adaptó a su plan de desarrollo Federico. Correcto, sí. Entonces, como lo que vimos fue que cayó de forma muy visible la inversión en ambiente y en gestión del riesgo, ¿no? Entonces, como veíamos en la gráfica, entonces en ambiente nos fuimos de 137.000 millones a 80.000 largos y en gestión del riesgo también la reducción fue de más de 10.000 millones de pesos. Entonces, un poco ahí es donde uno empieza a preguntarse cuáles son las acciones concretas y si se está invirtiendo plata suficiente en este frente. Y un dato que no es menor, este año la ciudad tiene 8 billones de presupuesto. Entonces, un poco como las inversiones en esta cartera no son nada mayores cuando estamos registrando desplazados por cambio climático, cuando va a llover hasta junio del año entrante, de mitad de este año, con muchísima fuerza, y cuando en la ciudad hay muchos lugares un poco que cada que llueve es un poco como proyectar cuál va a ser la emergencia con lo que van a abrir los noticieros locales por la Sí. mañana. Sí, claro. Y ahí hemos visto a Federico también como muy activo mostrándose otra vez en la calle. Ahorita lo pongo, pero vuelvo como al debate más grande alrededor de cómo Sí, enfrentar el cambio climático. Y es que la visión que ha planteado, por ejemplo, el presidente Petro, que ah, es el responsable de poner realmente el cambio climático en la parte más alta de la agenda pública. En un tema que la gente no entendía al principio, que yo creo que cada vez tiene más interiorizada y que fue realmente un riesgo político muy grande, como volverlo la columna vertebral de su apuesta política, es que el Estado debe estar detrás de todos los cambios para adaptarse y para mitigar el cambio climático. Yo creo que desde Medellín, al menos Fico no lo veía tan así.
y creo que no lo ve tan así. Digamos como que la postura de ellos referente a qué debe hacer el Estado es muy distinta a la del gobierno nacional, y también como respecto a esta discusión sobre la agenda Pacheco, y un poco pues nos encontrábamos con esta nota, es que también a la discusión sobre el cambio climático en la ciudad y si invertimos más o no, que también pasó hace unos días en el Consejo, el Centro Democrático tuvo que un poco presionar a su colega, que es Federico, a su aliado de Creemos, para que invirtiera más plata en estos desastres, que fue como una imagen un poco paradójica para nosotros, por primera vez ellos haciendo este ejercicio. Como que a esa discusión del cambio climático aquí en Medellín se le suma un elemento extra, y es que en las promesas de Federico, en las promesas de campaña, pues en ningún momento hubo promesas relacionadas con el cambio climático, sino promesas relacionadas con ajustar cuentas respecto a la administración anterior. Entonces, un Sí. poco lo que dicen ciertas voces ahí más generosas con el hombre es que está invirtiendo poco porque no quiere sacrificar la chequera que está destinando para infraestructura en colegios, para infraestructura en canchas, que fueron los puntos flacos que dejó el exalcalde. Y esa figura del exalcalde entonces como que sigue siendo un espejo retrovisor que sigue definiendo a la derecha en Medellín, ¿no? Que no se han podido sacudir como de Daniel Quintero y de lo que significó esa alcaldía como para, que es un poco también lo que está pasando a nivel nacional en términos de la política. En una campaña súper adelantada, nadie se ha podido sacudir a Gustavo Petro para proyectarse hacia adelante. Eso mismo pasa también en las administraciones locales. Sí, de acuerdo, como que ese espejo retrovisor un poco nubla como las acciones que hay que tener hacia adelante, y el cambio climático, digamos, estamos llegando un poquito tarde, pero sí es una cosa como de mirarlo hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer en función de evitar que estas cosas sucedan? Entonces, un poco lo que nosotros vemos es como una administración muy concentrada, es en mirar hacia el pasado, en ajustar ciertas cuentas, y eso quizá le quita margen para poder proyectar estas situaciones. Edison Henao cubre a Federico Gutiérrez en Medellín, cubre el poder económico y político de Antioquia. Edison, un gusto tenerte por aquí de vuelta y seguimos ávidos de entender qué está pasando a la derecha en Antioquia, pero también en la campaña presidencial, que ahí tienes un plato lleno con el Centro Democrático, Vicky Dávila, así que te estaremos escuchando de nuevo, hermano. Muchas gracias. No, a ti por invitarme, espero pasar por acá más seguido, a que charlemos sobre la derecha, para que charlemos sobre la derecha. Dale, dale. Chao, que estés bien. Les dejo la nota de Edison en la descripción de este video. Y sigan conectados aquí, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos con más contenido. Chao.